Aquí inicia el podcast de la radio. Acá el podcast de El Morning, por supuesto con un invitado de lujo que ya lo extrañábamos, el magíster Walter Enrique Gutiérrez Molina, historiador, catedrático titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Amigo, muy buenos días. Hola, qué Sharon, alegría. ¿cómo está? Qué gusto verlos a los dos aquí en su estudio. Y pues siempre es un gusto muy, muy grande poder platicar aquí con ese inmenso auditorio del Morning. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a usted, de verdad que nos da mucha alegría. Desde que empezamos a hablar fuera del aire, yo empiezo así como que es una cátedra de historia, y no solo nacional, sino internacional, con el amigo por acá. Y es que hoy queremos hablar sobre nuestra historia, porque el 15 de agosto no es solamente una fecha marcada por el calendario o un feriado para ciertas personas. En Guatemala tiene esta fecha una enorme tradición, mi querido amigo, que está ligado a las fiestas patronales. Pero estamos aquí con varias confusiones del 15 de agosto, pero qué mejor que usted nos pueda hablar e informar qué representa históricamente el 15 de agosto para Guatemala y por qué se convirtió en una fecha tan importante. Bueno, Sharon, sí, efectivamente cuando hablamos de 15 de agosto decimos, es el feriado de la ciudad, es decir, es la feria de la ciudad. Uh-huh. Y nos surge, a ver, ¿qué estamos celebrando en realidad? Y entonces muchas personas, pues como Guatemala, la ciudad tiene tantas fechas importantes en su historia, creen que es el día de la fundación de la ciudad. Uh-huh. Y no, o sea, la ciudad no se funda un 15 de agosto, ¿verdad? Tampoco es exactamente la fundación del traslado, es decir, la ciudad no se mueve el 15 de agosto. Sencillamente hay que entender que este día del 15 de agosto es el día de la patrona de la ciudad de Guatemala, es decir, la protectora de la ciudad de Guatemala, la que cobija, digamos, en la historia espiritual a esta ciudad, porque en la época en que la ciudad se mueve para acá, eso es parte de la digamos, de la vida, del protocolo, de los requisitos legales, históricos, ¿verdad? Ajá. Siempre todos los lugares tienen un patrón, un protector. La ciudad está dedicada a ese santo. Entonces, el 15 de agosto es el día de nuestra protectora. No es el día de la fundación, no es el día del traslado. No es el día del traslado. No. Nada de eso es en el 15 de agosto. Es el día de la protectora de la ciudad. Me recuerdo que mi catedrático de la universidad nos decía que todas las fechas, porque a partir de que ingresamos a la universidad, la fecha en nuestros trabajos debía decir Nueva Guatemala de la Asunción. Correcto. Yo no sé si en los colegios todavía lo hacen con los niños o algo, pero sí, esto fue justamente cuando se reconoce, digamos, la feria o el 15 de agosto como tal. ¿O desde cuándo viene ese cambio de fecha? Porque antes poníamos Guatemala, tal fecha. Bueno, diríamos que el nombre legal de la fundación, o más bien dicho, de la refundación de esta ciudad, porque esta ciudad es reasentada en este lugar. Es que de verdad es un tema bien complejo, porque la ciudad de Guatemala se funda una vez, el 25 de julio de 1524, y se mueve 3 veces. Una a Ciudad Vieja, una a Panchoy y una a la ciudad que estamos acá. Uh-huh. Las primeras 2 veces que se mueve, se queda con el mismo nombre. Uh-huh. Pero la última vez que se mueve, le cambian nombre. Y en apariencia pareciera que es otra ciudad, pero no. Es la misma ciudad de Guatemala que se mueve 3 veces. Uh-huh. Y una de las 3 veces cambia de nombre. Entonces, al cambiar de nombre, que no cambia inmediatamente, cambia hasta 1776, cuando el rey dice, se va a llamar Guatemala de la Asunción, Nueva Guatemala de la Asunción, pues ese es su nombre oficial, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que internamente, ¿sí? A la ciudad de Guatemala siempre se le ha dicho Ciudad de Guatemala. ¿verdad? Incluso cuando Alvarado viene, él dice, voy a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que es la capital de los cachiqueles. Entonces, de alguna manera, no ponerle Nueva Guatemala en la Asunción, pues se usa otro nombre histórico, que es Ciudad de Guatemala. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces,
pues ahí tiene usted esas variantes, ¿verdad? Y es válido. Es válido, sí. Okay. Yo le digo, como catedrático de historia en la Escuela de Historia, fecho Nueva Guatemala de la Asunción. Pero porque son catedráticos de historia. Pero a mí sí me quedó bien grabado que mis documentos Nueva Guatemala de la Asunción. Y es que se ve bonito. Claro, es un nombre pues elegante, muy propio del siglo XVIII, porque cuando la ciudad se traslada, pues los Borbones quieren como romper un poquito con la tradición de los antiguos reyes, y entonces ya no se llamó Santiago, ¿verdad? Aunque el rey hace una cosa, que es Carlos III, hace una cosa muy interesante. En 1775, cuando ya está pues seguro que se vienen de Panchoy para acá, el rey dice que se mueva la ciudad con sus patronos, es decir, Santiago Apóstol sigue siendo patrono de aquí, aunque ya no se le reconozca oficialmente, con sus títulos, eso quiere decir que es muy noble y muy leal, ¿sí? Y con sus prerrogativas y privilegios, ¿verdad? Entonces, en 1775 el rey ordena eso, pero en 1776 el rey ordena que la ciudad ya no se llame Santiago, sino que se llame Nueva Guatemala de la Asunción. Fue la y casualmente, del rey. Exactamente, en este año, 2026, se cumplieron 250 años de ese nombre. Y también se cumplieron 250 años de el traslado oficial. Wow, o sea que estamos en una fecha bien importante, ¿verdad? Son los 250 años. Por acá estábamos platicando y que justamente estábamos en el dilema y que decían que no solo se celebraba acá en la ciudad de Guatemala la feria como tal, sino que también en algunos lugares, municipios del país. Sí, venía escuchándolos justamente en el trayecto. Y ahorita que llegue los voy a corregir. No, un oyente creo que lo mandó, un oyente. Nos dijo que sí, que en el interior no, pero después dijeron que en algunas partes en 11 municipios del país. Es patrona, porque este es uno de los días marianos más interesantes de todo el año. Hay 2 días marianos que son fundamentales, el 8 de diciembre y el 15 de agosto, en la tradición antigua española. Y cuando usted lo identifica es porque, o se identifica fácil porque la gente dice, es Día de la Virgen. No dicen ni qué Virgen, simple y sencillamente es el Día de la Virgen, porque el 15 de agosto y el 8 de diciembre, que es la Asunción y la Concepción, son fiestas muy importantes en la historia mariana. Y pues recordemos nosotros que durante toda la época de dominación hispánica y por lo menos hasta 1871, nuestra cultura fue completamente católica, entonces eso se fija en las comunidades hasta el día de hoy. Y entonces sí, efectivamente los frailes, los religiosos fundaban pueblos en todo el país con ese nombre. Asunción, por ejemplo, Asunción Mita, ¿sí? Ese es un clásico en el oriente, pero en el occidente tenemos a Sololá, ¿verdad? Que es Nuestra Señora de la Asunción, Sololá. Por ejemplo, en Joyabaj, ¿sí? Es Santa María Joyabaj, pero la patrona es la Asunción de la Virgen, ¿sí? Entonces sí la vemos por todas partes del país, la vemos en lugares como Jocotenango, aquí tanto en la antigua Guatemala como en el antiguo pueblecito que había aquí en la ciudad, que ahora ya no existe, pero es la zona 2. Y sí, eso quiere decir que la Virgen de la Asunción se convirtió en un referente en todo el país, porque es la tradición hispana, es la tradición española. Y con esto, pues, van surgiendo las ferias, pero teníamos duda sobre las ferias. ¿Cómo fueron surgiendo las primeras ferias en Guatemala? Claro, las ferias son actividades comerciales, primero que religiosas y primero que culturales. O sea, antes de ser, digamos, nosotros pensamos en feria y pensamos cabal en lo que en comida, en baile, en juegos. Entonces, antes que eso es comercial. Porque las ferias surgen en la Edad Media, cuando las villas en Europa eran muy chiquititas y estaban desabastecidas. Entonces lo que se hacía era organizar días itinerantes al año para que se movieran los comerciantes y fueran llevando a las villas los productos que normalmente no había en las villas. Y entonces se les llamó ferias, ¿verdad? Que tienen que ver con el misal romano y con las fiestas de los santos, en cuyas celebraciones se hacía una liturgia especial. Entonces coincide, ¿verdad? El día del santo, del patrón, del protector, con la actividad comercial. Por eso es que nosotros nos quedó
esta actividad en las ferias patronales, Ajá, ¿verdad? ajá. Entonces decimos, bueno, hoy es el patrón, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar, ¿qué le diré yo? El 25 de julio, que fue el día de Santiago Apóstol. Entonces, todos los pueblos dedicados a Santiago Apóstol celebran su feria, porque ese día llegaban los comerciantes de otros pueblos, de lugares muy lejanos, llevaban sus productos a intercambiarlos en esa en ese pueblo, ¿verdad? Entonces, lentamente esa actividad comercial dio origen a actividades recreativas. Claro. Recreativas. Para atraer a la familia. Exactamente, para integrar más a las comunidades. Y entonces van apareciendo, por ejemplo, el tema de los juegos, que originalmente son juegos de azar y juegos de habilidad, y hasta en el siglo XX se incorporan los juegos mecánicos. ¿Verdad? Y aparecen, por ejemplo, los bailes, como las famosas zarabandas. Y sí, Danilo mencionaba lo del baile de los moros, ¿también se da? El baile de moros y cristianos, que esa es solo una variante de todos. Lo que pasa es que a veces le decimos moros a todos los que están vestidos, a todos los que están vestidos ¿verdad? Pero no, hay muchos bailes diferentes. Por ejemplo, baile de los abuelitos, el baile de la culebra, el baile de las guacamayas, el baile del y eso que de ese baile depende del el baile del perrito. El baile del perrito. Ese es para la zarabanda. Sí. Depende del pueblo, depende de los grupos que lo hayan conservado. Por ejemplo, el baile de las guacamayas es un baile prehispánico. O sea, es un baile que viene claramente desde el clásico. El baile de moros y cristianos es un baile puramente español, ¿verdad? Porque moros y cristianos se refiere a los musulmanes que entran a España y es el proceso de reconquista. O el baile de la conquista, que ese es otro, ese tiene que ver con la época de la colonia, porque es el baile que se organiza para rememorar cómo los españoles conquistaron Guatemala. Y tenemos bailes como el de mexicanos, ¿verdad? Que es puramente mexicano, que viene a Guatemala y también está presente ahí, que es un baile como de vaqueros y cosas así. Ok. Sí, que justamente también habíamos platicado y por acá alguien nos decía el baile de los moros, que los ha visto específicamente en Misco, que yo también traigo recuerdos como que lo hacían en Misco, ¿verdad? Y es un grupo muy consolidado. Ayer no. Sí. El 4 de agosto es el día tradicional de Santiago y el 8 es el actual. Entonces Misco estaba de fiesta también por Santo Domingo de Guzmán, que es el gran santo protector, y ahí hay un grupo de moros específico para Santo Domingo. O sea, solo bailan para Santo Domingo. Sí, que ya tienen años. Muchísimos años, ¿verdad? No sé cuántos. Y que han heredado a sus familiares. Y ahí sí son moros y cristianos. ¿Por qué? Porque Santo Domingo de Guzmán tiene que ver con España, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que bailan es la rememoración de la reconquista española, enfrentando a los moros contra los cristianos. ¿Y quiénes son los moros? Pues son los africanos, ¿verdad? Son los africanos del norte. Los españoles le decían moros a los marroquíes, a los tunecinos, a los argelinos, ¿verdad? Porque ellos no los identificaban como un país, ¿verdad? Porque eso no existía, sino como un grupo, vamos a decir así, étnico, que son los bereberes. Entonces, a ellos los españoles, a todos les decían moros. ¿Y moro significa? Africano, moreno. Moro. ¿Se dan cuenta cómo aprenden? Yo estoy segura que muchos no sabían esto. ¿Y el traje de los moros y las máscaras ya venía así o...? No, bueno, esa es una transformación, ¿verdad? Con el paso del tiempo se van transformando. Pero si usted ve la constitución del traje, es un traje del siglo XVI por ahí, ¿verdad? Tiene las mangas abullonadas con cuchillas, ¿verdad? Y colores de terciopelo diferentes. Si usted les quita un poquito todos los espejitos y todos los flequitos, se va a dar cuenta que se parece en cierta medida a los trajes que Miguel Ángel le diseña a la Guardia Suiza en el Vaticano, ¿verdad? Que son trajes del siglo XVI. ¡Wow! ¿Verdad? O sea, claro, aquí tenemos mucho más color, ¿verdad? Y le ponemos una capa y van con espejos y van con incluso los sombreros con plumas. Pero si usted les quita todos los adornos, se va a dar cuenta que la base es un traje del siglo XVI. Ay, qué interesante. Qué belleza. Ahora, con este desfile que hacen también en el interior, ¿el convite tiene algo que ver también con eso? Sí, el convite es una invitación, ¿verdad? Convite es convidar, ¿no? Convite es convidar. Y entonces, es una tradición que yo no la tengo tan clara. Pudiera ser que sea del siglo XIX, donde hay un baile de invitación. ¿Invitación a qué? Invitación a la procesión. O sea, está
invitando a participar en la fiesta patronal. Entonces, va este desfile de convite, pero el desfile de convite se transformó mucho cuando la televisión entra a Guatemala y entonces la gente ve los personajes, ve las caricaturas y entonces lo que hacen es disfrazarse de los muñequitos que ven en las caricaturas, ¿verdad? Entonces ahí ve usted a Bugs Bunny, pero ahora ve a los Caballeros del Zodiaco. Sí, es cierto. Yo no sé cuál será el más moderno, ¿verdad? Pero los Thundercats. Los Thundercats, eso de nuestro tiempo. Sí. Pero de eso se disfraza la gente. Pero este tipo de convite no tiene mucho que ver con nosotros, ¿verdad? Porque es una cuestión muy extranjerizante. Ahora, tenemos otros tipos de convite interesantes. Por ejemplo, el de fieros. Sí. Los fieros son una versión de esos convites, pero esos fieros que, por ejemplo, salen en Villanueva y en otros lugares del país, son como más caricaturescos, más burlescos, son remedos de la gente, de la sociedad, porque es como hacer chiste, ¿verdad? De lo que pasa en el año en el pueblo. A veces uno va al desfile de fieros de Villanueva y uno no entiende qué está pasando porque uno no vive en Villanueva. Sí, pues ¿verdad? Es muy local. Es muy local, exactamente. Es como sátira. Es una sátira. Es una especie de desfile bufo que hay por ahí. Ahí cabría la huelga de Dolores. Que la huelga de Dolores es muy interesante porque la huelga de Dolores, que alguien me preguntaba, mira, pero es por la Virgen de Dolores o por qué, es porque es el día de la conmemoración de los dolores de la Virgen. Pero la huelga de Dolores en su concepción más elevada, es como un convitón, ¿verdad? Es un desfile bufo que invita a la próxima Semana Santa. Claro, con un discurso de protesta, más político, de crítica, claro, pero la acción se crea en la misma idea que van los otros convites. Claro, ¿verdad? ya ahorita analizando y aprendiendo con usted, pues sí, es como parte de, ¿verdad? Es como parte de nuestro ciclo. Y luego están los conviteros que le llaman ahora, que han mezclado todas estas tradiciones y han aparecido con disfraces que ahora son como el hit, ¿verdad? Ustedes, sí. Donde van con unas máscaras que nos recuerdan un poquito el anime. Sí, también. ¿Verdad? El anime. Entonces... Sí, hay mucha mezcla, ¿verdad? Sí. Eso nos revela cómo estas tradiciones que se aprenden en el siglo XVI se van adecuando, ¿sí? Y se van modificando. A veces luchamos porque no se modifiquen. Que se mantenga. Y a veces no podemos frenar. Digo, no podemos porque muchas veces los historiadores hacemos mucho ese trabajo. No, esto no, porque esto es nuevo, esto es moderno, no se puede. Las procesiones, por ejemplo. Pero en este caso, donde es una cuestión muy de la comunidad, muy de grupos que están independientes totalmente, pues no se puede hacer otra cosa más que ver cómo evolucionan. Y justamente eso le queríamos preguntar, porque analizando, digamos, que las ferias tradicionales de Guatemala, ¿hay algunos elementos de aquellas primeras celebraciones que todavía se conservan o algunas que ya han desaparecido, licenciado? Vea, por ejemplo, voy a hablar de la de Jocotenango de aquí. Esa feria era muy interesante porque era una feria ganadera. Ok. O sea, hoy ya no hay ganado. Ya no. Desapareció totalmente. Sí, desapareció totalmente. Caballos, vacas, ovejas venían a esta feria. El desfile, ¿verdad? Y eran puestas en predios alrededor de lo que hoy es la Simeón Cañas, el Parque Jocotenango, el hipódromo, y ahí venía la gente de otros lugares, de San Juan, de San Pedro, de Matitlán, de Villanueva, Villa Canales, a comprar sus animales. ¿Sí? Para eso fue creada una feria ganadera. Y sabemos, porque José Mía Vidaurre lo escribe en sus cuadros de costumbres, más o menos hacia 1860, que venían todos los pequeños comerciantes de fruta del occidente a vender sus frutas, peras, membrillos, nueces, dice la crónica. Y ahora ya eso no. Ya no, ¿verdad? Eso ya no hay. Pero hay cositas excepcionales, porque también lo menciona, es que de pronto usted en la Feria de Jocotenango ve pelotas de tripa de coche o, por ejemplo, cerámica y rabinal, ¿sí? Vea, yo sé que a veces no dice uno, ¿y para qué quiero eso? Hagamos conciencia, esa gente viene conservando una tradición con el ánimo de querer vender un poco de sus productos y de verdad, cerámica rabinal ya casi no vemos, ¿verdad? Apenas si vienen algunas veces en la feria de agosto, yo he visto algunas personas que traen sus ventecitas muy poquito y de pronto vienen para la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre.
y pues que un incensario, que una alcancía, que un pequeño tiesto, pues nada nos cuesta sacar 10 quetzales, 20 quetzales que no van a costar mucho y pues colaborar con estas familias que luchan por mantener una tradición. Eso es muy interesante porque la cerámica rabinal sí ha venido a la ciudad de Guatemala y todavía podemos ver alguna que otra cosita por ahí. Los animales desaparecieron. La fruta. La fruta, hay de pronto manzana y pera, ¿verdad? Que se puede comprar ahí, pero es muy poco. La feria dejó de ser comercial. Lo que podríamos ver, aparte de estas cuestiones excepcionales, es que de pronto aparece algún localcito donde pueden bailar. Eso es muy tradicional. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, o de repente que está la marimba, digamos, allá afuera. Sí. Me imagino yo que puede ser más que todo para el mero día, que es el 15 de agosto. Y ahí están y pues llegan algunas parejas a bailar y todo. Pero porque la feria también era una ocasión para eso. Ajá. Muy elegantes, me imagino yo. Sí, en el siglo XIX era la gran fiesta de la ciudad, ¿verdad? Hubo un tiempo en que estuvo muy decaída, muy pobre, ¿verdad? Pero ahora creo yo que la han ordenado bastante. Se trata de tener las cosas más limpias, más ordenadas, más variadas. Y claro, hay que entender que, por ejemplo, la comida ha variado, ¿verdad? Sí. Antes eran pepianes y chiles rellenos, hoy no, hoy son garnachas con otras cosas. Panes con pollo. Que reconocer que de pronto entraron las pizzas y esas cosas, pero bueno, no se puede evitar. Pero de alguna manera eso hace dinámica la feria, ¿verdad? Digamos que perdió ese tinte o matiz que tenía comercial y se convirtió en algo solo por entretenimiento. Lúdico, ¿verdad? Bastante lúdico, ¿verdad? Usted va a encontrar ahí los juegos, ¿verdad? ¿Y qué son los juegos? Los juegos se mantienen mucho en la misma estructura. De habilidad, ¿verdad? Tiro al blanco, que el pescadito, que tal cosa. De azar, ¿verdad? La lotería es un clásico. Sí, ese es un clásico. Salir con su baño así contento. Exactamente, ¿verdad? Con sus premios. Sus premios de peltre, ¿verdad? Eso es un clásico. Ese es un clásico. Y por último, los nuevos juegos. ¿Esos se fueron sumando de último entonces? Los juegos, a ver, de azar y de habilidad hay desde hace mucho. Siempre. Por lo menos estaríamos hablando del siglo XIX. Que ya tenemos idea de que hay juegos de azar, ¿verdad? ¿Qué era lo tirar que más, dados, por ejemplo, ¿verdad? Jugar a los dados, loterías, hasta esas cartas, cosas. creo yo que jugaban, ¿verdad? Sí, habían estancos. Aquí eso era un poco limitado porque estaba muy controlado. Pero esto de los mecánicos, pues sí ya es más nuevo, ¿verdad? Y tener ya estos de última generación, pues ya son otra incorporación diferente. Excelente. Por acá, saludos al licenciado, dice el amigo Perica. Ahí está don Eduardo Figueroa. Saludos al licenciado. Saludos, Eduardo. Va culturizándose esta mañana. Yo siempre decía, no, es que a mí no me gusta decirte Perica. No, decime así, que no sé qué. No, Eduardo te digo Figueroa. Eduardo. Aquí sí le decimos Perica. A ver, licenciado, es bien interesante todo lo que estamos aprendiendo y conociendo de la historia de una fecha tan importante como es el 15 de agosto. Lo que hablábamos de las ferias que van cambiando con el paso de los años y las tradiciones o digamos que las actividades que van desapareciendo. Pero justamente hablábamos fuera del aire de ¿a qué vamos a la feria? ¿A que nos vean? Sí, a la feria que vas, a ver y a que te vean, ¿verdad? Es como una máxima, ¿no? O sea, la gente entiende que la feria es la gran ocasión, la gran fiesta del municipio, de la ciudad, del pueblo, de la aldea, donde la actividad sale de las casas o de los salones y va a la calle. Sí, pues. Y entonces ahí te ve todo el mundo y tú ves a todo el mundo. Exactamente, sí, siempre uno se encontraba a alguien conocido, ¿verdad? Así como, ay, fulanito, gente que tenía mucho tiempo de no ver, quizá. Y eso en la ciudad, imagínense en un municipio, o sea, donde sí, todos se encuentran. Todos se conocen, todos saben, entonces, y de ahí viene el tema de estrenar, ¿verdad? De estrenar para la feria, ¿verdad? Porque la gente ahorraba y más de algo se compraba para poder ir a la feria, porque en la feria te van a ver y tú vas a ver. Era como el momento preciso para ponerse las mejores alhajas y ponerse todo el vestuario más impresionante. Yo tengo una pregunta con respecto a los juegos y la participación que ponen en la feria, por ejemplo el tiro al blanco y todo eso. Ya es creatividad de cada local el poner por ejemplo en el tiro al blanco ponen algunos programas de moda de la localidad y todo eso. Eso ya es creatividad de ellos. Eso vino eso vino entre Estados Unidos y el norte de México, ¿verdad?
Por ejemplo, que usted tiene el tiro al blanco existe desde hace mucho. ¿Verdad? O sea, ese juego es un juego clásico de las ferias, que lo podríamos encontrar ya a finales del siglo XIX, hay tiro al blanco en las ferias. Pero esta modalidad donde usted le pega una estrellita y entonces se acciona ¿cómo se llama? Y empiezan a bailar los muñequitos con música de Bronco, los música Tigres del Norte. Exactamente, eso ya es muy de los años 60, incluso tiene la estética de los 60, tanto de Nevada, Arizona, Nuevo México, como del norte de México, ¿verdad? Es esa estética. Entonces, eso es la incorporación de un juego que es antiguo, que es clásico, el tiro al blanco, con una estética propia de los años 60. Sí, porque yo recuerdo alguna vez haber ido a la feria y en el tiro al blanco estaba, ahorita creo que ya no ha de estar, pero estaba de moda combate y tenían ahí, creo que si uno le pegaba, bailaban. Claro, porque, a ver, este es como el ingenio de los dueños del lugar local, del negocio, ¿verdad? Pero originalmente sí, era muy evidente que tenía las luces, las cosas muy a lo Las Vegas, ¿no? Me imagino yo que ahorita han de poner tal vez a las Huntrix, que estuvo muy de moda. Sí, la van adaptando, sí. Sí, totalmente. Entonces, ¿quiere decir también que si vamos a una feria a México, podemos encontrar como cosas muy similares? Muy similares. A ver, las garnachas. Exacto, las garnachas, que es un plato mexicano, ¿no? Que es, a ver, la garnacha es increíble, el éxito, ¿verdad? Sí. Porque la garnacha es mexicana, junto con todas esas variedades de tortilla que se comen en México, que obviamente nosotros los guatemaltecos amamos la tortilla y por lo tanto aquí es un éxito. Es que es como oficial, porque es como el platillo que uno encuentra en la feria, las garnachas. Las garnachas. Y uno dice la garnacha y uno jamás piensa, o bueno, tal vez sí, algunos sí, por supuesto, ¿verdad? Pero dicen, mínimo. Es mexicana. Ajá. Mexicana, eso es mexicano. Pero de los tacos, ¿no? O sea, asunto de los tacos es un clásico mexicano. Y lo que pasa es que uno los consume en Guatemala porque nosotros somos todos, ¿verdad? Ellos y nosotros, hijos de la tortilla. Sí. Literalmente. Cabal, ¿verdad? Y si vemos a El Salvador, seguramente también, ¿no? Sí, seguramente pupusas. que también. Exacto. Todo este asunto del maíz, claro, todos los hispanoamericanos compartimos el asunto de las ferias, hay en Sudamérica, en México, en toda Centroamérica. Pero hay cosas que son muy características de los mesoamericanos, es decir, México, Guatemala, y otras que son mucho de los suramericanos. O sea que diríamos que de Centroamérica somos el país que está más ligado como tradicionalmente a las ferias de México. Sí, o sea, se parecen mucho, pero no podríamos decir que somos una réplica de esas ferias, sino que nuestras ferias son pues muy hispanas en ese sentido y que se les fue incorporando todas las características de nuestra cultura maya, ¿verdad? O sea, en nuestros pueblos de Occidente, para las fiestas patronales se estrenan cortes, huipiles, las fajas, los tocoyales, todas esas cosas que tienen un mercado local específico. Sí. Eso no lo vamos a ver en México. No, eso no lo vamos a ver en México, eso es muy nuestro. Y por supuesto la cerámica que mencioné hace un rato, el Rabinal, por ejemplo, eso solo se ve acá, hay cosas por el estilo. Pero hay cosas que sí definitivamente no se pueden desligar, el tema de la música. O sea, actualmente usted entiende que hay feria porque hay banda, pero no banda de procesión, sino banda Tex-Mex, ¿verdad? O duranguense o cosas por el estilo. Entonces, eso viene directamente de nuestro vecino del norte. Siempre terminamos hablando aquí de México, ¿no? En nuestros programas. Pero es que, a ver, la cultura guatemalteca muchas veces importa cosas de la cultura mexicana porque estamos cerca y nos hemos parecido mucho durante toda la historia. Estamos pegaditos, pues, ¿verdad? Aparte que México también es un experto en exportar sus productos, ¿verdad? Exactamente. Su imagen, ¿verdad? Y su contenido es muy envolvente, ¿verdad? Ellos, creo yo, me atrevería a decir que ellos venden la imagen de alegría, ¿no? Y nosotros no. Nosotros hemos vendido una imagen o tenemos una imagen más nostálgica, ¿verdad? Incluso con la música, ustedes lo pueden ver, la marimba. Nuestra marimba es más nostálgica, nuestros sones son nostálgicos. En cambio ellos no, ellos con la bandera del mariachi, ¿verdad? Sí, ellos con la bandera del mariachi lo impulsaron mucho y al día de hoy tienen todo un despliegue musical cultural que es mucho de fiesta, ¿verdad? Que incluso, por ejemplo, que Colombia tiene y el Caribe tienen este asunto de la bachata, de la cumbia. México también se la toma y ustedes ven a Los Ángeles Azules, que es el, ¿verdad? Por mencionar algo, son como el ícono de la fiesta,
Y son tan capaces que dicen que la cumbia es de ellos, porque como tienen mucha... Que es muy fuerte, o sea, esa identidad mexicana y su imagen, su marca, son muy fuertes, y entonces pues tiene una capacidad enorme para llegar. Pero pensemos, nosotros somos entre 15 y 17 millones de gentes. Ellos son 120. Sí, entonces es una cosa para todos. poderosa. O sea, de todos los países hispanoamericanos de los que hablamos español, o sea, el más grande es México. No es España, no es Argentina, no es Colombia, es México. Y lo tenemos a la par, entonces es una cosa abrumadora. Crecimos casi que con esa cultura. Exactamente, exactamente. Sí, es muy interesante, y sobre todo pues conocer esos detalles para que las nuevas generaciones vayan conservando la tradición de ir a la feria, ¿verdad? Porque es lo que siempre hemos tratado de rescatar, y cuando lo tenemos de invitado, creo que le damos una buena dosis a los papás y a los adultos de decir, de verdad, de enamorarnos de nuestro país. Así es, ¿verdad? así es. Yo por eso, esto que les digo a ver, miro un artesano de Rabinal con su cerámica, que se distingue fácil porque está pintada con colores amarillos, blanquitos, ¿verdad? Sí. Pero blanquitos no, blanco, amarillos, verdecitos muy pálidos. Esa cerámica, ay, pues nada, nos cuesta colaborar, ¿verdad? Colaborar. A veces dice uno, bueno, voy a ver, plante ahí una suculenta, o entonces compre varias y lléveselas para su casa y haga un jardín de suculentas en jarroncitos de cerámica de Rabinal. Y eso es importante, porque vuelvo a insistir, esa gente viene con el ánimo de tener un poquito más de plata para su sostén diario, y nada nos cuesta pues comprar un poquito. Pues creo yo que 10, 15 quetzales es una contribución que hacemos. Y por supuesto, ir a la feria con ese ánimo de pasarla bonito, ¿verdad? De pasarla bonito. Yo sé que a veces llega gente que está muy alterada, porque el día a día lo altera, pero tratemos de ir de la mejor manera para poder disfrutar una feria, que nuestros niños la pasen bonito y la recuerden bonito, porque la verdad es que estas cosas, lo que les permite prolongarse a través del tiempo es el recuerdo que uno tiene de cuando sus papás lo llevaron, de cuando uno, y que entonces uno lo va a replicar con sus hijos. Ala, sí, es tan especial, y esos recuerdos tan nostálgicos, porque me recuerdo yo, íbamos y vendían todos los chunchecitos, ¿verdad? Que los, ¿cómo se llama? Las capiruchos, que los yoyos. Los ronrones. Los ronrones. ¿Se recuerdan? Esos son un clásico. Sí, los dulces también. Los dulces. Y hay cosas que incluso uno dice, bueno, los dulces, ahí ve uno una cantidad increíble, pero ya ve cositas que no son tan de la dulcería tradicional, y entonces uno dice, bueno, ay, pero ¿y aquí qué me compro? El otro día fui y dije, bueno, me voy a comprar un rosario de tuzas. A mí me compraron un rosario de tuzas, y que son azúcar. Sí, ¿no? Es azúcar. Y que uno tenía así como, a ver si trae, porque no todos traían, ¿verdad? Era lo emocionante. Ajá, y uno lo compraba porque eran tuzitas pintadas de colores. Esos dulcitos de pronto ya cuesta encontrarlos. Sí, es cierto. Ya no los ve tan fácil. Hay unos que son muy exitosos. Oí que usted estaba hablando del dulce de coco, ¿verdad? El dulce de coco es un éxito. Ay, es que es muy rico. El de conserva de coco ha sido un éxito siempre. Yo creo que es el que más demanda tiene, ¿verdad? Es probable que tenga una demanda altísima, ¿verdad? ¿Hay un dulce específico que sea solo de temporada? Yo creo que ahorita ya no. Ya no, ¿verdad? Ahorita ya usted encuentra siempre de todo. A veces, cuando el higo no es temporada, escasea el higo y se pone carísimo el higo en conserva. Rico, ajá. Pero es que el higo en conserva es un eterno clásico, pero la gente creo que siempre hace esfuerzos por tener ese dulce para presentar. Otros que son exitosísimos, las canillitas de leche con sus variantes de encanelados, con canela o sin canela. Ese es un clásico. Ese es un clásico. Yo le quería preguntar, los nuegados. Ya nos había comentado esa información, creo yo, pero si la podría repetir. En esta área donde ponen la feria, ¿ya habían juegos desde mucho tiempo antes o los pusieron por la feria? No, efectivamente, ahí no había nada, ¿verdad? O sea, cuando la feria se instala por fin, más o menos hacia 1790, ya un poquito después del traslado, varios años después del traslado, ahí no hay nada. O sea, el Jocotenango termina más o menos hacia la quinta calle de la zona 2 y de ahí para atrás nada. Lentamente eso se va poblando, y cuando desaparece el pueblo y se abre la avenida Simeón Cañas y se vende y se lotifica para que se construyan los chalets de la élite de la ciudad de Guatemala, entonces ahí empieza a haber algo al final, ¿verdad? Entonces aparece la idea de el hipódromo del norte, ¿sí? Que era para correr caballos. O sea, es una costumbre
inglesa, ¿verdad? Nada que ver con Guatemala. Entonces se construye un hipódromo. Aparece después la idea del mapa en relieve, que esa es una cosa cultural maravillosa, y aparece después la idea de un templo de Minerva en tiempos de Manuel Estrada Cabrera. Hasta después, mucho tiempo después, aparecen los juegos ahí, ya fijos, ¿verdad? Cuando tenemos el Esquilandia, ¿sí? Que ya es una cosa muy tardía de los años 70. Pero la feria siempre, por lo menos desde su inicio, ha estado allí, en ese pueblo, en el antiguo pueblo de Jocotenango, y después la zona 2. Wow, qué impresionante, porque me imagino yo que es ver el movimiento de las familias y buscar como la recreación para todos, ¿verdad? Porque jugar lotería, que está la abuelita, que los niños quieren ir a los carros chocones, que los jovencitos quieren bailar, o sea, como que se fue adaptando también para cada uno de los integrantes de la familia. Sí, claro, se trata de que la feria tenga variedad, ¿verdad? Eso cambió completamente, porque antes era, como dije, ganadera. Pero ahora no, ahora es una feria con mucha variedad. ¿Y en aquella época quedaba lejos la feria para los que quedaba vivían? lejos, ¿verdad? Recuérdense que el concepto de distancia es un concepto que va cambiando conforme va pasando el tiempo y va habiendo nuevas modalidades de acceso. Porque uno dice, ¿por qué la gente de antes hacía días de campo en la Reforma? O sea, la Reforma es ahí nomás, ¿no? Pero no, la gente en ese momento tiene la idea de que la Reforma es legítimo porque hay un tramo vacío, había un tramo vacío entre la ciudad y la Reforma. Conforme se llena y conforme se integra, pues ya no nos parece lejos. Es como pensar hoy en nosotros que estamos aquí en zona 11, irnos para la zona 2, pues nos parece que si no es por el tráfico vamos a llegar rápido. Es accesible. Pero antes, que no había puente del Incienso, ahora estoy hablando de los años 50, pues o usted hacía la vuelta por la Bolívar o se iba por el barranco y iba para hasta allá. Entonces los términos de la distancia han cambiado mucho, pero sí, la gente decía, la feria de Jocotenango es otro pueblo. Entonces podría parecer lejos en el siglo XIX. Por acá nos preguntaban, los que estaban aquí en la ciudad decían, vamos a Jocotenango a la feria. Hasta allá vos. Exactamente. A ver, tampoco es que seamos tan grandes, ¿verdad? Sí, tampoco, Danilo. Por acá nos preguntan cuánto tiempo duran las ferias, porque hablábamos también con Danilo al inicio que el sábado creo que ya comenzó la feria de... Sí, mire, a ver, esto es como un poquito variable, ¿no? Nosotros tenemos entendido que en historia que las ferias eran más o menos una semana, ¿sí? Porque los mismos artesanos, los mismos comerciantes que estaban hoy, qué sé yo, en San Pedro, Zacatepeques, ¿verdad? Perdón, pongamos el ejemplo de San Juan y San Pedro. El 24 de junio es el día de San Juan, entonces ese día estaban en San Juan, Zacatepeques, y el 25 recogían sus cosas y ya se iban a San Pedro, porque ya era el día de San Pedro. Entonces, y eso era una cuestión de movilidad. Entonces las ferias no eran tan extensas como son hoy, ¿verdad? Hoy hay lugares donde nosotros oímos que falta un mes para el día del patrón y ya están que la elección de la reina de no sé qué, la feria no sé cuánto, la baile no sé qué, y se han extendido muchísimo, ¿verdad? Pero eso depende de la capacidad que tenga cada lugar de organizar actividades. Sí, y pues creo que ahora se organizan mejor también como para sacarle más potencial a la actividad. Hablando de la comida, también nos mencionaban lo de los buñuelos, que justamente son como muy tradicionales. Sí, muy tradicionales, pero que creo que también vienen de México. No, estos vienen de España, ¿verdad? El buñuelo y la torreja viene de España, pero es la veta musulmana. O sea, aquí estamos hablando de la herencia musulmana, es decir, del periodo del contacto de los cristianos con los musulmanes adentro de España. Porque todas estas cosas de frituras, sí, eso es muy árabe, ¿verdad? Estas cosas de las conservas y las mieles, eso es muy, muy, muy árabe. Entonces entra por ahí, se modifica en España y de España viene para Guatemala, para toda América. Licenciado, ¿y los dulces típicos? Eso sí podríamos decir que son la mayoría chapines. Pues en realidad también son una herencia mixta, porque a ver, cualquier cosa que tenga azúcar no es originaria nuestra, ¿verdad? El pueblo maya endulzaba con miel, no con caña de azúcar, porque la caña de azúcar no se conocía. Entonces son otra vez los musulmanes los que llevan la caña de azúcar a España, y de España viene para acá con nosotros. Entonces, todas estas cosas que sean con azúcar, almíbares y todas estas cuestiones son hispanas, ¿verdad?
Lo que podría ser nuestro en todo caso son el tipo de fruta que se utilice. A ver, si es naranja, no es nuestra. Si es higo, no es nuestro, ¿verdad? Pero si es, por ejemplo, manzana, las tabletas de pepitoria, eso es totalmente americano, ¿verdad? Porque la pepitoria es mesoamericana. Claro, ponerla en la rapadura ya es hispano, pero el producto base, la materia prima base es nuestra, es americana. Sí, eso. Entonces hay que distinguir qué plantas, qué frutas son de origen foráneo y qué plantas o frutos son de origen nuestro. ¿Dulce de coco? Creo que el coco sí es nuestro. Sí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Qué interesante. Por acá hablaban también de las artesanías. A ver, dice, hola amigos del Morning, les saluda Jessica, excelente programa. Y, sí, qué bueno que lo menciona. Mis hermanas siempre lo hacen y lo dicen. Por favor, díganle a la audiencia que no regateen a los artesanos, ni a los de Rabinal, ni a ninguno. La artesanía se acaba, se extingue por la mala costumbre de regatear. Los artesanos sobreviven apenas con su trabajo, dice. Por acá, saludos Jessica, excelente. Y sí, eso justamente no regatear, ¿verdad? Sí, la verdad es que creo que nos hace falta como conciencia en ese sentido a ustedes, porque uno dice, no, es que esto puede ser más barato, porque en Guatemala existe la costumbre del regateo. Eso es una cuestión cultural. Eso es solo de Guatemala. No. Hay, por ejemplo, en el mundo norteafricano, por ejemplo, musulmán se regatea. En India se regatea, ¿verdad? O sea, el regateo no es algo que... En España no. En España, pero, a ver, si son en las tiendas no, pero nosotros tenemos, en México se regatea. Ajá. Pero es que nos hace falta afinar un poco esa conciencia, ¿no? Yo sé que también tampoco es que todos tengamos eso de que nos sobra el dinero y vamos a... No. Pero creo que nos falta valorar el proceso que existe para un artesano, que es una cosa que está en su casa, con su familia, que no tienen otro ingreso y que se tienen que desplazar acá, que dónde se quedan, que dónde viven. Mira, yo he visto, por ejemplo, en las velaciones de la Antigua, y me he puesto incluso a platicar con gente que le digo, ¿y usted de dónde viene? Vengo de Chimaltenango, ¿y qué hace? Me quedo aquí. O sea, ponen un plástico y se quedan a dormir ahí. Aguantando frío. Exacto, incomodidad, y que todavía llegue uno a decirle que si cuesta 15, que se lo deje a 5. Sí, no. Sí, no. Sí, lo que dice el oyente es... Sí, muy de conciencia, ¿no? Muy de conciencia. Claro, quien tenga menos posibilidades, pues tendrá chance de hacerlo un poquito, pero quien esté un poquito mejor económicamente, creo que es parte de nuestra responsabilidad con nuestra cultura. Yo no regateo, pero no es porque esté bien económicamente, sino yo no regateo porque me da me da como, no sé, como que siento que no podría. Sí. No, y sobre todo es entrar en esa conciencia, ¿verdad? De todo lo que conlleva para ellos, el sacrificio también, ¿verdad? Y el valorar lo que tenemos en Guatemala. Por eso a mí me encanta cuando vienen los extranjeros y se sorprenden grandemente de todo lo que hay en Guatemala y dicen, es barato, y nosotros todavía regateando. Claro, que hay que reconocer que los ingresos de los guatemaltecos no son precisamente los mejores del continente ni del mundo. Y para ellos resulta ser como, esto cuesta, ¿qué? $10, $15. Exactamente. Entonces sí, también tiene que tener uno ojo, ¿no? Para ver cuándo es que le están poniendo uno precio de turista y cuándo en realidad no. Excelente. Por acá, licenciado, digamos que conociendo toda esta parte de la historia y de nuestra tradición, ¿qué tradición de nuestra feria considera que debemos enseñarle a las nuevas generaciones específicamente para que nunca se pierda esto? Yo creo que es como, a ver, voy a sonar así como, nos quiere poner una cuestión religiosa, pero es que no podemos perder de vista eso. Sí. Usted va a la feria, vaya primero a ver a la Virgen. Ajá, sí, porque solo van a la feria. Vaya a ver primero a la Virgen, explique, mire, a ver, que yo no sea católico, es que ella es la protectora de la ciudad, esto fue en el siglo XVIII, esto es muy importante para nuestra identidad, porque la ciudad se llama Virgen de la Asunción, y esto rememora el día en que, según la tradición, la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma, etcétera. Explique, vaya a ver a la Virgen. Hay cosas muy lindas en la iglesia de la Asunción que vienen también de la época de la colonia. Y luego vaya a la feria
saboree las cosas. Las garnachas. Pero a ver, los puestos de dulces son maravillosos. Explíquele a los niños, a ver, mira, esto es coco, esto se hace entalado, la canillita de leche, las monjas dicen que hacían las canillitas de leche en los conventos, ¿verdad? Es parte de nuestra tradición. Cómprese una, ¿verdad? Porque hay veces que vamos y no compramos estas cosas, queremos solo hot dogs, queremos solo pizzas, queremos solo hamburguesas y se nos olvida que la feria también es parte de esa identidad. Entonces creo que ahí hay una oportunidad grande de cosas que podemos hacer en la feria. A mí los que me fascinan son los colochos y de guayaba. Sí. Y unas que son así como rojas, tamarindos, como pelotitas. Los tamarindos. Eso me gusta. Pero hay otros que vienen en una hojita todavía. Sí, las chancacas. Sí, ¿verdad? Las melcochas. Perdón, son las melcochas. Que vienen en las hojitas. Sí, las que vienen en hojita de tusa. Ajá. Sí. Entonces, pero sí, justamente, qué lindo lo que menciona, que es importante informar a los niños, darles una pincelada de información de por qué estamos yendo a la feria, ¿verdad? Sí, y mire, no se limite por su religión, no se limite por sus creencias. Esto ya tendría que ser una cuestión que vaya más allá, ¿verdad? Que vaya con la idea de ser unos guatemaltecos que valoramos nuestro pasado y que eso es parte de nuestra cultura y que sería bonito que nuestros niños entiendan por qué hacemos estas cosas. Entonces, para mí, la pregunta, yo diría, pasen a ver a la Virgen antes. Ok, perfecto. Pasen a ver a la Virgen. Por acá dice, licenciado, ¿existe alguna posibilidad que las ferias vayan desapareciendo? No, yo no les veo, no les veo. Yo creo que están más sanas que nunca. Bueno, más sanas, no sé, ¿verdad? Pero están muy enraizadas y están muy pujantes. La verdad es que usted mira ferias en, ¿qué le digo yo? Salcajá, Mentón, y de verdad es un despliegue increíble, ¿verdad? Entonces yo no creo que las ferias estén en crisis. La de la capital sí lo estuvo. Sí, ¿verdad? Hubo una época tremenda en los 90s donde de verdad ya era una cosa, pues, ya hasta había pacas metidas entre las ventas, no se podía caminar, era una inseguridad terrible. Hoy está muy ordenada, es muy amigable. Yo entiendo que mucha gente se resienta, pero la gente que vive ahí. Sí, pues, por el movimiento. Claro, porque imagínense que le caigan 15 días en frente de su casa. Claro, porque nuestra feria quedó en medio de al final las casas llegaron a donde era la feria. Sí, ajá. Entonces es difícil, pero no creo yo que estén en peligro de extinción. Ok, perfecto. De verdad que qué interesante todo lo que platicamos esta mañana. Licenciado, muchas gracias por compartir tanta historia, datos, curiosidades, que es lo que siempre vamos aprendiendo cuando platicamos, y de nuestras ferias y sobre todo nuestras tradiciones, porque tenemos un país hermoso y muy, muy rico en cultura, en tradición, en historia. Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que nuestro año civil, ¿verdad?, está regido por las ferias. ¿Sí? ¿Ah, sí? Claro, o sea, nosotros los guatemaltecos, tal vez en la capital es un poquito menos, pero en lugares como, ¿qué le digo yo? San Cristóbal Totonicapán, esperar el 25 de julio es el acontecimiento del año, ¿verdad? Y entonces uno tendría que entender eso para poder entender también cómo la gente disfruta estas actividades. Mi papá es de San Cristóbal Totonicapán, yo conozco un poco esa feria y decía yo, es que hoy hay desfile de reinas, en la tarde es el campeonato de no sé qué, después el de fútbol, después el de básquet, luego vienen los moros, luego está la procesión de Santiago. Todas las actividades. Es una cantidad increíble de actividades y uno quiere ir a todo. ¿Verdad? Eso creo que nos marca mucho y nos ayuda mucho a tener una cosa que es muy importante en la feria, contacto con la gente. Sí. ¿Verdad? Contacto con la gente. Ahí sí no hay tales de que vaya escribiendo yo en el chat y cosas por el estilo y que te permanentemente en la pantalla, porque si no me voy a caer entre la olla de comida. De buñuelos. Sino que es estar con la gente. En contacto, interacción. Aparte que se siente uno querido ahí porque, mi amor, venga para acá. No sé qué. Ofreciéndole comida. Y eso también es bien importante, ¿verdad? Para las familias, pues llevar a sus hijos para sacarlos un poquito de las pantallas. Sí. Al final eso es, a ver, el ambiente de nuestra feria es muy bonito porque está en una avenida muy llena de árboles y todo, ¿verdad? Entonces, contacto con la naturaleza un poquito. A ver, ir al hipódromo también, o sea, donde están los juegos. Y el resbaladero gigante. Si usted puede ir y aprovecha a conocer el mapa en relieve, eso es un extra. Eso es un plus. Es un extra, exactamente. Qué belleza. Y el 15 de agosto es el único feriado en la ciudad de Guatemala. Así es, porque es la única feria patronal, ¿verdad? Nuestra ciudad es la
dedicada a ella y esta es feria patrona. Se conserva todavía el tema de Santiago Apóstol en 2 instituciones. La Iglesia Católica sigue teniendo como patrón a Santiago Apóstol porque la fundación es solo una, como dije al principio del programa, y la Municipalidad de Guatemala sigue teniendo a Santiago Apóstol también como patrón, ¿verdad? Ok. Sí, el Santiago Apóstol es el que vemos en el escudito. Ah, ¿verdad? interesante. Entonces sigue siendo el mismo. Qué bonito. Qué interesante todo lo que aprendimos en esta mañana. Así que, licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Cerramos el tema de las ferias y justamente estábamos platicando con el licenciado que lamentablemente se da la noticia del terremoto, ¿verdad? En Colombia. Un terremoto de magnitud 7.4 que sacude Colombia y pues se sintió en la ciudad, en Bogotá, Sí, ¿verdad? pues. Entonces hablamos también de que la Tierra se está moviendo a nivel mundial. Sí, ¿verdad? es bueno, son efectos de la naturaleza que al entender lentamente en la historia cómo están conectados, pues evidentemente entendemos ya que estamos en zonas de riesgo, ¿verdad? Especialmente para todos los que estamos en el cinturón de fuego, que es desde por ejemplo, desde el Asia hasta América. Ya. Sí, es lamentable, ¿verdad? Sin embargo, pues también tenemos que ser conscientes y precavidos, sobre todo ante estas situaciones. Completamente. Ahora, la semana pasada que estuvo el volcán de fuego en erupción, nos queda claro que tenemos que tener siempre presente que nuestro país es muy vulnerable a nivel natural. Excelente. Muchas gracias, licenciado. De verdad, un lujo tenerlo por acá. Gracias, Sharon. Gracias, Danilo. De verdad que es siempre muy bonito venir a platicar aquí con ustedes y poder también tener ese contacto con las personas que escuchan Alfa todos los días aquí en el morning, a esta hora. A esta hora, una cátedra de historia. Yo sé que ahorita todos se quedaron más cultos, así que muchas gracias al licenciado magíster Walter Enrique Gutiérrez Molina, historiador, catedrático titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el podcast hoy en la tarde ya lo tendremos para que ustedes también lo puedan compartir con sus hijos. Familia, que tengan excelente semana. Besos, abrazos y apapachos. El Morning.